días. En esta nueva entrega vamos a explorar la relación entre las magnitudes fundamentales de la cinemática, posición, velocidad y aceleración, y a calcular las ecuaciones del movimiento de un objeto en el espacio. Sea un móvil que se desplaza en el espacio, caracterizado por un vector de posición, r. Como existe un movimiento, existe un desplazamiento, pues este vector de posición variará en cada instante de tiempo que consideremos. Será, por tanto, el vector de posición una función temporal. Por otra parte, la velocidad de este móvil vamos a considerar que también puede variar, puede cambiar y por tanto también será distinto en cada instante, será una función temporal. Se podrá expresar la velocidad en función de sus componentes. Como la velocidad la consideramos variable, cada una de sus componentes será a su vez una función del tiempo. En todos estos problemas será necesario aplicar condiciones de contorno, que generalmente es especificar las condiciones iniciales. Normalmente lo que se utiliza es en un instante inicial de tiempo, que en la mayor parte de los problemas consideraremos que es el instante t igual a 0 segundos, pues el móvil se encuentra en una posición inicial, r0. Se tratará de calcular cuál es la posición para cada instante de tiempo. Para hacer eso, recordemos la relación entre velocidad y posición. La velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo. Si operamos esta expresión, llegamos a que un diferencial de posición será igual a la velocidad por el diferencial de tiempo. Recordemos que un diferencial de posición es realmente lo que ha variado la posición del móvil durante ese intervalo de t. En ambos miembros de la igualdad vamos a aplicar una integral y deberemos ser especialmente cuidadosos con los límites de integración que utilizaremos. En la parte temporal integraremos entre ese instante inicial t sub 0 y un instante t genérico, y en la parte espacial integraremos entre la posición inicial r0 y un vector de posición r genérico. Ahora no nos resta sino introducir ese vector velocidad dentro de la integral. Para resolver esta integral recurriremos a lo que vimos en las herramientas vectoriales de la introducción, y lo primero que haremos es esta parte temporal separarlo en tres integrales, cada una de ellas asociadas al eje X, al eje Y, al eje Z. Al final no deja de ser una suma de tres partes, por lo que se convertirá en suma de tres integrales. Además, los vectores I, J, K son constantes que se pueden sacar fuera de la integral. Nos queda una expresión bastante más manejable en la que tenemos, por una parte, la resolución de la parte espacial, integral de diferencial de r, que me lleva a r menos r sub 0, igual al vector I por la integral de la componente v de la velocidad por diferencial de t, más j por la integral de la componente I, más k por la integral de la componente z. R menos r sub 0 realmente es la variación que se ha producido en el vector de posición durante el tiempo que estamos considerando, entre t sub 0 y t. Y se puede expresar también como variación en la coordenada x por vector y, más variación en la coordenada y por vector j, más variación en la coordenada z por vector k, donde esa variación en las coordenadas x y z son respectivamente estas integrales temporales de la coordenada x de la velocidad, de la coordenada y de la velocidad y de la coordenada z de la velocidad. Veamos un ejemplo concreto en el que calcularemos la ecuación del movimiento a partir de unos datos iniciales y de la ecuación temporal de la velocidad. Bien, tenemos estos datos iniciales, es decir, en el instante inicial cuál es la posición inicial, 2i más 10j, y partimos, como antes,
de la expresión diferencial de la posición es igual a velocidad diferencial de tiempo, el cual tendremos que integrar entre el instante inicial y el final, entre 0 y t, y la parte espacial entre la posición inicial y la final. Separamos esta integral en las tres partes correspondientes, cada una de ellas asociadas a una coordenada, y se nos queda, pues en este caso, unas integrales simples, cada una de ellas pues, son integrales de polinomios que no deberíamos de tener mayores dificultades en resolver. Integramos, aplicamos los límites de integración a la parte temporal para llegar, en este caso, a una expresión como variación en r, es decir, r menos r sub 0, igual a t cubo por i más t cuadrado j menos 5t por k. Esto es la variación en la posición. Pero nosotros lo que estamos intentando buscar es la ecuación del movimiento, es decir, la expresión que nos indica cuál es la posición del objeto para cada instante de tiempo. Pues no tendremos sino despejar r, es decir, nos llevamos r sub 0 al otro término, consideramos por tanto que este rt está formado por ese incremento de r y por r sub 0, es decir, el vector de posición será la posición inicial más la variación en la posición. Esto nos llevará a una expresión general, r igual a 2 más t cubo por el vector i más 10 más t cuadrado por el vector j menos 5t por k. Esta expresión que tenemos aquí remarcada en negrita es lo que se denomina la ecuación del movimiento del móvil, es decir, la ecuación que nos indica la posición del móvil en cada instante de tiempo. Ahora, si quisiera particularizar para un instante concreto de tiempo, por ejemplo, como indica el problema, para t igual a 2 segundos, no tenemos sino que sustituir el parámetro t por el valor correspondiente, 2, para llegar a un resultado final de la posición del móvil en ese instante concreto de 10i más 14j menos 10k metros. A continuación vamos a repetir la misma operación, los mismos desarrollos, pero en lugar de utilizar vectores posición y velocidad, utilizaremos los vectores velocidad y aceleración, con el objetivo de calcular el vector velocidad. Aprovecharemos que ya conocemos lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer, para intentar explicarlo un poco más de forma gráfica. Sea este objeto que en un instante inicial, que llamaremos t sub 0, se encuentra en una posición que podemos denominar r de t sub 0. En ese instante dado, el objeto tiene una velocidad inicial, esa que tenemos que aportar lo que se denominan los datos de contorno, es decir, las condiciones iniciales. Este objeto puede estar sometido también a una aceleración, que puede ser constante o variar en el tiempo, y cuando esta aceleración está actuando durante un pequeño intervalo diferencial de t, va a producir una variación en la velocidad. Es decir, va a haber un pequeño diferencial de velocidad que será igual a la aceleración por ese diferencial de t. Esto nos llevará a un instante después, es decir, en ese instante t sub 0 más diferencial de t, a encontrar que ese objeto que estaba en una posición inicial r sub 0, ahora se encuentra en una posición r de t más ese diferencial de t se ha desplazado. De igual forma, la velocidad que tendrá ahora será la que tenía inicialmente más ese incremento, para llegar a la velocidad de t más diferencial de t. Vayamos ahora con la parte analítica. Conocido el vector aceleración, que puede ser constante o variar con el tiempo, ser una función temporal, se establecerán de nuevo esas condiciones de contorno, esas condiciones iniciales en las que para el instante t igual a 0 el móvil presenta una velocidad v0, velocidad inicial, y el objetivo será determinar para un instante cualquiera
cuál es la velocidad en función del tiempo. Al igual que en el caso anterior, partimos de la relación general, aceleración era derivada de la velocidad respecto del tiempo, y podremos operar para encontrar que un diferencial de velocidad será igual a la aceleración por diferencial de tiempo. De nuevo, aplicamos integración a ambos lados de la igualdad, aplicamos los correspondientes límites de integración y llegamos a la expresión general en la que esa integral de diferencial de v entre v0 y v será igual a la integral de entre t sub 0 y t de la aceleración por el diferencial de tiempo. Igual que en el caso anterior, vamos a operar, vamos a romper esta integral en tres partes, cada una de ellas asociada a un eje, para encontrar lo que es la variación de la velocidad, es decir, velocidad en el instante t menos velocidad inicial. Esta variación en la velocidad se podrá expresar como la variación en la componente x de la velocidad vector i, más componente y de la velocidad vector j, más componente z de la velocidad vector k, donde cada una de sus componentes son las integrales temporales de las correspondientes componentes de la aceleración por diferencial de tiempo. Veamos un ejemplo concreto. Un objeto en el instante inicial se encuentra en una posición determinada, 2i más 10j, con una velocidad también inicial, menos 2i más 20k metros segundo. Y una aceleración. En este caso hemos elegido para el problema una aceleración que no es constante, es decir, que varía con el tiempo. 2tj menos 3k metros segundo cuadrado. Pues se pide calcular la ecuación del movimiento, es decir, esa ecuación de la posición en función del tiempo, y además indicar cuáles son exactamente velocidad y posición en el instante t igual a 3 segundos. Bueno, pues como conocemos el vector aceleración, el primer paso es calcular el vector velocidad, tal y como hemos hecho de forma teórica en la parte inmediatamente anterior. Es decir, el diferencial de velocidad será igual a la integral de la aceleración diferencial t, introducimos el valor de la aceleración en la integral y aplicamos los correspondientes límites y resolvemos esta integral separando en primer lugar las componentes, integrando y aplicando límites de integración para llegar a una expresión final en la que ya hemos considerado que esa velocidad final es v0 más la variación de v, donde esta variación de v proviene de la parte integral, de resolver la parte temporal de la integral, y esta otra parte es el vector v0, que es el que se indicaba en el enunciado del problema. Si reunificamos ambos términos, llegaremos a la expresión de la velocidad, de la expresión temporal de la velocidad, es decir, menos 2i más t cuadrado j más 20 menos t k. Podremos particularizar ya la velocidad para el instante t igual a 3 segundos. Habrá que sustituir el parámetro para encontrar el valor exacto en ese instante de tiempo. Menos 2i pues más 9j más 27k metros segundo. Por último, calculemos el vector de posición. Para ello vamos a partir de la velocidad que hemos calculado previamente. Una precisión. Vamos a utilizar la expresión temporal de la velocidad, no la velocidad concreta en el instante t igual a 2 segundos. Necesitamos esta función del tiempo porque lo deberemos integrar utilizando el propio tiempo como variable. De hecho, a partir de esta velocidad utilizaremos la expresión que vimos antes, el diferencial de posición es igual a velocidad diferencial de tiempo. Lo metemos en la integral correspondiente con sus límites de integración. Lo rompemos de nuevo en tres partes, cada una de ellas asociado a un eje. Resolvemos cada integral
y aplicamos límite de integración y llegaremos de nuevo a una expresión final que de nuevo presenta dos partes, vector inicial más variación en la posición, los cuales unificaremos para obtener la ecuación del movimiento de este móvil. Es esta que vemos en negrita en la pantalla. Terminemos este vídeo particularizando para el instante t igual a 3 segundos, como pide el enunciado, para lo cual debemos sencillamente sustituir el parámetro t por su valor 3 segundos y llegar a un valor concreto, en este caso menos 4i más 19j más 55,5k metros.